Bienvenidos a En la Cima. En esta ocasión conversaremos con Fernando Soto Hey, director general de Tu Hipoteca Fácil. Comenzamos. Bueno, Fernando Soto Hey, gracias por hablar con nosotros. No, Charlie, encantado la vida, es un gustazo estar contigo siempre. Fernando, yo creo que has transformado la vida de mucha gente, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con el tema de las hipotecas, Tu Hipoteca Fácil, la empresa que tú encabezas y fundaste. Te quiero preguntar, ¿de dónde surge Fernando Soto Hey? En un inicio, en su niñez, ¿qué estudias? Porque nadie estudia para dedicarse al tema hipotecario, ¿no? No, sin duda. Mira, Carlos, yo soy muy afortunado porque nací en una familia exitosa, una familia que tiene la vida resuelta de alguna manera, que tenemos que trabajar para seguir creciendo y seguir haciendo las cosas bien. Yo soy el resultado de la cultura del esfuerzo, del mérito, del éxito, pero no puedo dejar de ver que nací en una situación privilegiada, no puedo dejar de verlo. Yo nazco de un padre y una madre extraordinaria, un papá muy bueno, se divorcian, tengo una niñez extraordinaria, una juventud muy divertida. ¿Dónde estudiaste? ¿La primaria, la secundaria? Yo estudié en el Colegio Vista Hermosa. Toda mi vida estudié en el Colegio Vista Hermosa. Muy religioso eso. Sí, son religiosos, pero no tanto, no creas que tanto. Yo me divertí como enano, pero la verdad es que no eran tan religiosos. Yo no soy una persona muy religiosa. Creo en un Dios, pero no creo más allá de un Dios, no creo que me castiguen ni nada mucho menos. Repito, creo en los méritos propios. Pero te da valores, ¿no? Esa formación. No, sin duda, los valores, los principios. Hace un tiempo me preguntaban, oye, Fernando, ¿pero por qué Tu Hipoteca Fácil funciona tan bien y por qué tienes tantos valores en Tu Hipoteca Fácil? Que pues que lo viví en mi casa. O sea, yo no he hecho otra cosa más que transmitir lo que yo he vivido en mi casa. Y lo que hemos hecho es, yo soy abogado, estudié en la Ibero de Derecho, primero estudié en la Libre, estuve 3 años y tuve que decir gracias, me fui a la Ibero, fui muy feliz. La Ibero es una gran escuela de Derecho, magnífica, ¿no? Escuela. Bueno, igualmente que la Libre, pues. Sí, no, sin duda. Y fui muy feliz, la verdad. Yo estaba enfocado a ser abogado corporativo. Fui asociado de un despacho muy importante en México, en ese entonces se llama Krill García Cuellar y Mugenburg. Fui muy feliz. Me fui a Atlanta 3 años a trabajar en un despacho que se llama King & Spalding. Me iba a quedar a vivir ya como socio en el despacho King & Spalding. ¿Allá en Atlanta? Allá en Atlanta. Solo, quebrado, jodido y deprimido. Así. ¿Y qué dijiste en un papel, en una servilleta? ¿Qué fue lo que me hizo hacerlo? ¿Y cómo lo hice? ¿No? Ese papel, esa servilleta es, a ver, yo tengo que dar un valor agregado. Si no hay un valor agregado en el proceso de generación de un crédito hipotecario para un cliente, no estoy haciendo diferente a un banco, no estoy haciendo diferente a un Asofol, no estoy haciendo diferente a absolutamente nadie. Entonces lo que hice, me senté a averiguar cómo se hacían las cosas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en España, y cómo funcionaban todos estos procesos, estos modelos en estos países. Y dónde estaban los cuellos de botella de los procesos de los bancos, y dónde estaban los cuellos de botella de los... Que había muchísimos, bueno, hay, ¿no? Hay muchísimos. No, todos, hay todos los que te puedas imaginar. Si yo te digo que en una compraventa de una casa con crédito hipotecario operan o transmiten ideas y procesos y pensamientos, más de 50 personas, no me lo crees. Para un crédito. Para un crédito, para un solo crédito. Es una locura. Entonces, yo me senté, hice esto y me di cuenta que había muchas oportunidades. Y empecé yo a encontrar la forma de acercarme a los bancos, que además me veían primero, se atacaban de la risa. Entonces, sí, ¿cómo no vas a venir aquí a hacernos lo que nosotros sabemos hacer tan bien hecho? Hoy en día ya más del 40% de los créditos hipotecarios se generan a través de mortgage brokers en México. En Estados Unidos es arriba del 80%. Y eso es gracias a lo que ustedes Lo que hemos hecho nosotros y otras empresas, pero la diferencia con las otras empresas y nosotros es que nosotros siempre hemos mantenido la identidad de la empresa. No somos franquicia, no vendemos franquicias, nada. O sea, es todo el proceso, lo controlamos a través de Tu Hipoteca Fácil. Entonces sabemos cada uno de nuestros miles de clientes exactamente quién es, dónde está, cómo origina, cuáles son sus necesidades, y mis asociados, que es el secreto de Tu Hipoteca Fácil, porque además el secreto de Tu Hipoteca Fácil es el equipo. Claro, la gente, ¿no? La gente. O sea, el equipo que hemos formado es extraordinario, es fabuloso, desde nuestro director de operaciones, Gonzalo Cosgaya, pasando por absolutamente todos y cada uno de los miembros del staff, pasando por cada uno de los clientes que hemos atendido, que son parte del equipo al final del día. Y lo que hemos hecho es eso, Carlos, es decir, ¿cómo debemos de hacer el crédito? ¿Cómo me gustaría yo vivir mi crédito? ¿Cómo me gustaría que me hicieran a mí las cosas en este momento tan importante de mi vida? Pero entonces en ese momento te sentaste a analizar los procesos, Así es. te diste cuenta de los cuellos de botella. Así es. ¿Y cómo empezaste a materializar la idea? ¿Cómo dijiste, a ver, vamos a quitar, porque si había, voy a decir un número,
no sé, 50 cuellos de botella, Ajá. pues a lo mejor había que quitar los 2 más significativos o los 2 más onerosos para el cliente. ¿Cómo se diseñó eso? Pues mira, lo primero que hice fue diseñar un mecanismo que donde el cliente fuera asesorado. O sea, ese es el cuello de botella más grande. Un cliente con un crédito hipotecario inadecuado es un cliente que en el tiempo va a tener un problema y no va a crecer patrimonialmente con el activo más importante que tiene en su vida. Porque la abrumadora mayoría de las personas en este mundo, el activo más importante que llegan a tener en su vida es su casa. Y si tú le das un crédito malo a una persona, esa persona lo que le va a pasar es que no va a crecer. Entonces, el primer cuello de botella que yo tuve que diseñar fue cómo asegurarme que el crédito que contrataras tú, que contratara cualquier otra persona en el mundo, bueno, en México, tuviera las condiciones adecuadas para ello, para él. Y diseñé un sistemita para analizar todos los productos de crédito hipotecario que hay en México. Pero tienes que crear confianza en el cliente, sin duda. ¿no? Porque de entrada los bancos, bueno, la gente confía sí en los bancos, pero una vez que los conoce, una vez que hace transacciones con él, una vez que tienes a lo mejor tu tarjeta de crédito, tu cuenta bancaria, tu cuenta de ahorros y tal, y después de una relación de algunos años dices, bueno, pues este banco quiero, si no la gente duda mucho, ¿no? Y llega un tercero que se llama tu hipoteca fácil, ¿cómo dice de pronto un cliente, ahora voy a confiar en él, ¿no? Claro, y además que llega un tercero que, oye, ¿dónde es tu oficina? Pues en mi casa, ¿no? Sí, claro, en un inicio así fue, ¿no? Oye, ¿quién eres tu director general? Oye, sí, ¿tu director comercial quién es? Yo. ¿Y tu director de operaciones? Pues yo. ¿Y tu Claro. ¿No? Y así es un proceso donde vas generando confianza, donde le demuestras al cliente que sí le estás dando un valor agregado muy importante en su vida. Y tenías que hacer que tablas de amortización para demostrarle a la gente lo que iba a implicar un cambio, una correcta administración, una correcta selección de acuerdo a su perfil, ¿no? Es muy divertido porque utilizas las mismas tablas de amortización de los bancos. Mi fuente principal de análisis son los mismos productos de los bancos. Y los bancos con los que trabajo con mucho gusto y con los que no trabajo, porque no trabajo con todos. Y lo que es muy importante es que es muy chistoso. Yo les hice esos ejercicios a los directores de crédito hipotecario de varios bancos en su oficina, con sus computadoras, con sus simuladores. Me decían, a ver, Sotogé, ¿dónde está el truco? ¿Qué hiciste? No puede ser posible que mi producto estrella sea tan malo. Dije, bueno, es que tu producto estrella es un producto milagroso y lo que le estás vendiendo al cliente es un espejo, un espejito. ¿Cómo lograste crecer en los primeros momentos, voy a decir meses o los primeros 2, 3 años? Yo te diría, los primeros 3 años fue un proceso de ir tocar las puertas a los asesores inmobiliarios, a los desarrolladores. Repito, yo soy muy afortunado, Charlie, por donde nací. O sea, esto ya te da una ventaja. Te abre algunas puertas. Sí, te abre muchas puertas y también te cierra algunas, ¿eh? Porque también hay resentimiento al éxito y resentimiento al... Sí, porque yo creo que el mérito de las personas que nacen en una situación de privilegio es, por lo menos, al menos, ¿no? Preservar la situación de privilegio que tienen, cuidarla y trabajar, construir sobre ella, ¿no? Sobre esa base, porque hay quien lo destruye. Ah, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Ejemplos familiares, hay todos los que quieras saber si por haber. Y yo te voy a decir una cosa, todo el dinero que he ganado, lo he ganado yo. O sea, a mí me ha regalado, de hecho, ten Fernando, ten aquí 4 millones o 5 millones para que hagas tu juguete, ¿no? O 10 millones. ¿No? Mérito propio, nos queda claro. Ahora abres tú estas puertas, tocas otras que seguramente no conocías, pero tienes la posibilidad de moverte, tienes la educación para hacerlo. ¿Y qué ocurre en esos 3, 4 años primeros? Pues primero, nada, tienes una incertidumbre brutal porque la gente se te queda viendo con cara de cómo tú vas a ser mejor que el banco. O sea, es absurdo que tú seas mejor que un banco, ¿no? Y se dan cuenta con el tiempo, cuando empiezan a resolver los problemas, les empieza a dar seguimiento a sus clientes, cómo empiezan a caminar las cosas, que efectivamente sí eres mucho mejor que un banco. Y además que el proceso es mucho más ágil, mucho más amable para el cliente. El cliente te tiene una confianza extraordinaria y el cliente contrata el crédito hipotecario adecuado. De acuerdo a lo que tú le recomendaste. Lo que yo le recomiendo. O sea, nosotros hemos formado miles y miles y miles de patrimonios, Charlie. O sea, es padrísimo voltear y decir, gracias a esta inquietud que tuve, esta idea de materializar una idea y de llevarla a cabo, y a pesar de las diferentes adversidades que tuve, ver que hay miles de personas que hoy tienen su patrimonio, es increíble. Empleados, ¿a quién contratas primero? ¿Te acuerdas de esos momentos? Sí, por supuesto que sí. La primera persona que integramos al equipo se llama Elba Iturbe, es mi asociada hoy en día, entró como mi asistente. Yo no tengo asistente hoy en día. Yo todo lo respondes tú, todo lo respondo, correos, Twitter, correos, teléfono, directo, todo, yo lo hago yo. Luego me vuelvo loco, pero bueno, es parte del chiste, es parte de la gracia. Entonces contratas a Elba. A Elba. Y Elba se integra como asociada. Pero se integra como tu asistente, secretaria, asistente. Y empezamos a crecer. Aquí arriba,
el cuarto de juegos, sacamos el cuarto de visitas. ¿A los niños? Todo. No, no se quedó, pero a los niños los sacamos del cuarto de visitas, ahí puse mi oficina, y ahí empezó el tema, me empezó a dar un poco más de tiempo, dejé de nada más un asistente, lo que empezó a empezar a dar tiempo para más personas. Diseñé el esquema de asociados, en donde yo busco que mis asociados crezcan. Si mis asociados no crecen, no tiene sentido hacer esto. Y nosotros le damos el 66% del ingreso bruto de la empresa al asociado. Y cuando yo empecé esto, todos los brokers que estaban ahí, que son, entre comillas, mi competencia, me decían, es que estás canibalizando el mercado. Y dije, pues no es canibalizarlo. Yo creo firmemente que las personas que están a mi alrededor crezcan. Y empecé a jalar gente que estaba en diferentes instituciones, bancos y demás, empecé a jalar. Y debo confesarte que uno de mis grandes errores en este proceso fue ese, el jalar a las personas sin meterme al fondo de las personas. ¿Por qué traían sus vicios o por qué? Traían unos vicios brutales, unas prácticas espantosas, y ese fue mi grave error. O sea, por ejemplo, hoy en día aplicamos un examen de confiabilidad a cualquier persona. Así llegue el tipo más fregón, que se presente como el más capaz, el más experto y que trae una cartera extraordinaria de crédito. Si no pasa el examen de confiabilidad, no entra. No entra, no me importa. ¿Por qué? Porque al final ya estamos manejando el patrimonio de mis clientes. ¿En qué momento de pasar con tu secretaria asistente se da el paso para empezar a hacer una empresa real, ya tener un tamaño? Cuando yo, Charlie, puedo empezar a tener ya firmas mensualmente que me permiten vivir. Y Daniela, mi esposa, diría que a quien le debo todo también, porque ha sido una parte importantísima de este proceso, o sea, importantísima. En el momento que yo empiezo a darme cuenta que tengo un excedente, digo, tengo que contratar a alguien más. Y entonces empiezo a contratar asociados. Empiezo a pagar las tarjetas de presentación de los asociados y el website y todas estas cosas que empiezan a crecer, ¿no? Y entonces te vas a la tienda esta de venta de productos de oficina y entonces el Office Depot, Home Depot, Office Max. Office Depot, Office Max, y compras ahí las cosas y la primera computadora, ¿no? Y empiezas a hacer todas estas cosas, empiezas a tener tus excedentes, pequeños excedentes. Ahí es cuando empieza a crecer, siendo muy ordenado, y empieza a contratar a las personas, empieza a decir, oye, vente conmigo. Entonces te das cuenta que empieza a multiplicar. La medida que tú tengas 2 o 3 asociados, pues puedes llegar a 3 o 4 o 5, 10 o 15 personas más. Claro. Entonces en ese mecanismo lo hago, les comparto el 66% del ingreso y felices, bruto. No, felices, porque eran cuates que trabajaban en bancos que ganaban nada, claro, como los hay hoy en día, muchísimos. Así es. Tristemente, porque se quedan con el sueldo. La gente le da miedo perder el sueldo, o sea, les da pavor perder el sueldo. Sí, no reclaman sus... la aportación que están haciendo, que es mucha, ¿no? Es mucha, muchísima. Además, digo, entonces pues pasa esto, empiezo a crecer, me doy cuenta que necesito capital, le hablo a un amigo mío, investment banker, le digo, oye, necesito que me ayudes a levantar capital porque necesito crecer, o sea, ya necesito multiplicar esto. Me dice, pero te voy a llevar a nuestros mismos amigos. O sea, dije, no tengo tiempo. O sea, la verdad, no tengo tiempo para hacerlo, sigo siendo director general, director comercial, todólogo, ¿no? Ya no era mensajero, ya no era asistente, ya no era representante de ventas. ¿Ya tenías algún apoyo por ahí? Sí, ya tenía algunos apoyos, pero empiezo, perfecto. Entonces me trae dos socios, y literalmente uno de ellos se tiene que ir temprano de la junta, me dice, me interesa, y el otro se queda, cuando cierra la puerta del otro me dice, yo suscribo todo. Él quiso. Y entonces él entró. Él financió. Él financió. Curiosamente, del negocio anterior, el que había fracasado, es importante que te lo diga, a mis socios anteriores, algunos de mis socios anteriores que se habían portado, no tienes idea lo magníficamente bien que se habían portado. En este ínter, ya tu hipoteca fácil ya era una empresa, ya generaba su flujo, tenías equipo, estabas generando una marca, tenías una marca registrada, tenías una serie de cosas. Les hablo y digo, oye, te invito a comer. Y entre ellos hablaron y dijeron, ¿qué quiere Sotogey con nosotros? ¿Quiere lana o qué quiere, no? Los invité a comer y les regalé a cada uno de ellos el mismo porcentaje que habían tenido del negocio anterior, del que había fracasado. En reciprocidad a lo poco había ocurrido. Como se habían portado de todo, les dije, ten, aquí está, pero ¿cuánto te debemos? No, nada. Entonces, ellos se quedan como socios míos, entra este nuevo socio y empezamos a crecer, abrimos oficinas, cometo el error de abrir oficinas todas igualitas, padrísimas, 15 oficinas en toda la República, todas con los mismos muebles, los mismos acabados, increíble. ¿Por qué error? Porque lo único que hice fue que mis asociados crecieran en tamaño, pero de las petacas, porque ya querían que el cliente llegara a verlos. Y había que trabajar. Tienes que trabajar, tienes que ir, no puedes esperar que el cliente entre por la puerta a buscarte, tú tienes que ir a buscar al cliente, tienes que estarlo buscando, tienes que
hacer todo lo necesario para tenerlo. Y pues eso fue un error porque desafortunadamente cuando pagas sueldos, Bueno, ahí te sangra la empresa si no hay flujo, ¿no? terrible. Hay un momento en el que la empresa se convierte en algo firme ya totalmente. Sí. ¿Qué año fue esto? Esto fue hace 6 años y fue muy chistoso porque estábamos yendo a un viaje nos fuimos a Acapulco, la familia nos fuimos a Acapulco y venía yo manejando y me volteo con Daniela, mi esposa, y le digo, Dani, este es el primer fin de semana que salimos que me doy cuenta que esto ya está caminando. Que me podías puedo ir. que podías tomarte una vacación. Que me puedo ir y que sé que la empresa va a seguir caminando. Sí. Y en este proceso pues, hemos generado arriba de 8.500 millones de pesos de crédito hipotecario. Somos mucho más grande que los bancos chiquitos que originan crédito hipotecario en términos de originación de crédito. Salvo los 5 bancos, 6 bancos grandes, todos los demás somos más grandes que con un presupuesto así. ¿Qué te da de elección un acreditado de una hipoteca al cual le transforma su vida? ¿Tienes algún ejemplo? Uy, muchos, Charlie. O sea, te puedo decir de un querido amigo, tocayo, no voy a decir su apellido, que llegó con su esposa a comprar su primer departamento y de repente me dice, oye, quiero comprar el departamento, me recomendó contigo mi hermano. Perfecto, padrísimo. Compran su departamento y le digo a él y a su esposa, ambos grandes emprendedores, le digo, en menos de 8 años nos vamos a ver aquí porque van a comprar su siguiente casa. ¿Cómo crees? El departamento está padrísimo y no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo crees? No, este departamento nos va a durar 10 años. A los 4 años me habla y dice, tocayo, ya necesito cambiarme de casa, porque ya no quepo. No, pues oye, a todo dar, que padre, perfecto. Llega mi cuate, le compra una casa espectacular, una casa padrísima, y a los año y medio me dice, Fer, necesito vender mi casa, porque estoy metido en varios proyectos de inversión, estoy metido en varias cosas importantes, pero sé que voy a salir adelante y necesito deshacerme de este activo para poder invertirlo en estos negocios que tengo, y ni modo, es un paso no para atrás, para un lado. Este cuate vendió su casa, pagó el crédito, se quedó con el capital que había acumulado de la compra de su departamento, más la compra de la casa que tuvo la plusvalía, más lo que amortizó de su crédito en el tiempo, y eso le permitió invertir en varios proyectos que son extraordinarios desde el punto de vista de emprendimiento para México, y luego ya te diré quién es, sí, lejos de la cámara, sí, porque vale la pena platicar con él, y ha hecho transformaciones importantes en el país. La gente tiene que vincular la emoción del activo casa. Sí, siempre va a haber un vínculo, porque la casa es el reflejo del éxito que hemos obtenido, hemos materializado, una serie de cosas. Siempre va a haber ese vínculo afectivo. ¿Por qué? Porque están tus cosas, está tu familia, están tus preocupaciones, tus éxitos, ahí están en la casa. Claro. Pero tienes que desvincularte, tienes que entender que es un activo. Que da vueltas, ¿no? Que da vueltas. Sí. Mi papá decía, los bienes son para resolver los males. Y si en una época de tu vida tienes un mal, pues hazlo líquido. Claro. Bueno, yo hipotequé esta casa en su momento. Y ahora estás aquí. Estoy aquí, hemos crecido, estamos muy bien, estoy feliz, estoy pleno, con unos retos espantosamente grandes desde el punto de vista profesional, pero ahí vamos. Fernando, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces los fines de semana? Me encanta correr, yo todos los fines de semana trato de correr y entre semana corro, de hecho de 10 y 15 kilómetros por lo menos al día para poder sacar el estrés. Me fascina el arte, mis hijos y Daniela, mi esposa, vamos a los museos cada vez que podemos, me encanta, viajar me fascina, es lo que más me gusta en la vida, estar con mi familia, soy muy mandilón. ¿Ya no quieres volver a vivir en Estados Unidos como cuando viviste en Atlanta? Debo confesarte que hemos tenido nuestros momentos de discusión familiar en los que hemos cuestionado vender todo y irnos a vivir a otro país. ¿Por qué? Por la inseguridad, por la frustración, por esta impunidad que vivimos. Tú lo escribías el otro día muy bien, lo escribías muy bien. Esta impunidad es frustrante, Charlie. O sea, es muy desgastante ver que este país pasan las cosas y no pasa nada. Y ha habido momentos en los que sí hemos estado a punto de quemar las naves y decir, adiós, vámonos. ¿Qué necesidad tengo yo de estar preocupado por esto, por lo otro, por la seguridad, por esto? O sea, ¿qué necesidad Pero tengo? aquí sigues. Claro, porque adoro a mi país, amo a mi país y estoy convencido que vamos a sacar adelante este país. Lo que hace falta es que los empresarios te levantemos un poquito más la voz, porque la corrupción es bidireccional. Así es. Sí, los procesos que son muy difíciles desde el punto de vista de la legislación mexicana, pero es bidireccional. Y los empresarios tenemos que decirle al presidente, señor, estamos con usted. Queremos que a usted le vaya de maravilla. Sí, para que queremos todos nos vaya que sea igual. usted exitosísimo.
pero por favor, ya basta. ¿Qué le dices a un joven, Fernando, que está estudiando para abogado en la Ibero y que a lo mejor se va a convertir en socio de Krill o como se llame el despacho? Mira, hay personalidades para todo, afortunadamente. Hay personalidades para todo. Va a haber abogados, necesitamos tener abogados brillantes, exitosos, fregones, comprometidos, que lo hagan con pasión. Si no lo hacen con pasión, hagas lo que hagas, no lo hagas. A ese abogado yo le diría, pues que tus principios sean la base de todo lo que hagas. O sea, no hay que resquebrajarlos. O sea, ser una sola pieza. Los mexicanos, estamos platicando hace rato antes de que entráramos, los mexicanos, los chavos traen otro chip, Sí. traen un concepto mucho más sofisticado, mucho más humano, mucho más ético que lo que tenemos nosotros como una generación más arriba de ellos. Pero yo sí creo que México puede cambiar, estoy convencido que México puede cambiar y estamos en un punto de inflexión en donde si el presidente lo entiende, hombre, este país, Carlos, despega. O sea, Davos, nos vamos a morir de la risa de Davos en 20 años. Finalmente, Fernando, ¿qué le agradeces más a la vida hasta el momento? Híjole. Mi familia, sin lugar a duda. A mi familia, mi mamá, bueno, ¿qué te puedo decir lo que le agradezco? A Daniela, mi esposa, le estoy agradecidísimo. A mis amigos, bueno, socios, algunos, otros no. Hay de todo. Le agradezco a México. Le agradezco a México porque me ha dado la oportunidad de ser, de preocuparme y de ocuparme, de hacer una diferencia. Pues a eso es lo que yo le agradezco.